Saludos, hermano, amigo que nos ve y que nos escucha a través de las redes sociales, a través de las distintas plataformas como lo son Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, YouTube y WhatsApp. Dios te bendiga. Mi nombre es el hermano Armando García, de aquí de la ciudad de Caguas, Puerto Rico, y quiero brevemente, solo unos breves minutos, compartir con usted una palabra que Dios ha puesto en mí como corazón, ¿verdad? Para la comunidad cristiana y, ¿verdad? Y la comunidad en general que quiera poner en práctica esta experiencia, esta disciplina que deseamos compartir con usted en su vida. Amén. Sí, buenas noches, hermano y amigo que me escuchas. El tema para esta noche que estaremos trabajando brevemente aquí en las redes sociales a través de esta transmisión, que la puede después luego ver en horario diferido, porque va a estar ahí colocada en las distintas páginas y grupos donde publican ministerios redes de aquí, de la ciudad de Caguas. El tema que estaremos compartiendo con usted brevemente es el tema de la oración secreta. La práctica de la oración secreta. Es una práctica de oración secreta y vamos a explicar por qué y en qué consiste. Y es la práctica de la oración secreta por tus enemigos, de la oración por tus deudores. Sabemos que en el Padre Nuestro hay una parte donde le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas y nuestros pecados, así como nosotros, o en la medida en que nosotros perdonamos o amamos a los que nos han ofendido en esta vida. De eso se trata el tema de esta noche y lo vamos a explicar con una base bíblica brevemente. Pero antes quiero cantar un poquito para adorar al Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Una estrofa y el coro de ese hermoso himno. Grande es tu fidelidad. Uno de mis favoritos. Un himno de mucha tradición dentro de la comunidad cristiana y de un contenido teológico y bíblico maravilloso y reflexivo sobre todas las cosas. Así que, hermano, la base bíblica para esta experiencia que quiero compartir con usted se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, capítulo 5,
capítulo 5, versos 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y en una de las traducciones más contemporáneas dice así la palabra de Dios. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que le maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que los calumnian y los persiguen. Esta práctica que voy a compartir con usted en esta noche tiene como base bíblica, ¿verdad? Ese texto de Mateo 5:44 y esa enseñanza enriquecedora de ese gran maestro de la vida, nada más y nada menos que el Hijo de nuestro Dios, Jesucristo, el fundador de la iglesia cristiana. Ese maestro nos enseña algo que no es de este mundo, que no es humano. No es humano, hermanos. Es el amor. Y las dimensiones del amor son profundamente incalculables, al punto de que el maestro nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué yo digo que no es humano ni es de este mundo? Bien sencillo. Porque en mi naturaleza humana, en ese DNA, en esos instintos biológicos, yo tengo una tendencia natural a satisfacer mi ego o mi bienestar personal, que no es que sea algo malo, porque tenemos que cuidar de nosotros mismos y tenemos que amarnos, está bien. Pero en ocasiones hay unas contradicciones en el sentido de que se nos hace difícil o se nos hace en algunos casos imposible poder amar, poder perdonar, poder orar por aquellas personas que nos han causado en verdad daño y nos han lastimado. Oiga, en el pensamiento humano natural, eso de orar o de amar a una persona que te hiere o te hace daño, eso no tiene lógica ni tiene sentido en este mundo natural o en este mundo humano. Pero, por eso les digo, es un pensamiento espiritual, viene del espíritu, de las dimensiones del espíritu, que no necesariamente satisfacen los deseos de esta carne. No es que la carne sea mala, pero tiene otra perspectiva, tiene otros intereses distintos a los espirituales. Y el Maestro Jesús, queriendo que crezcamos espiritualmente para que podamos entender la voluntad del Padre, que en efecto, venga a nosotros tu reino, Señor, entendamos la voluntad del Padre, los conceptos que operan en el verdadero reino, que es el de Dios y no es terrenal, aunque converge, ¿verdad?, en el aquí, en el ahora, en esta realidad, se hace presente en el aquí, en el ahora, a través de usted y a través de mí, de nuestras acciones. Pero son acciones que provienen del Espíritu, no son nuestras, porque yo no tengo ningún deseo de perdonar o amar a quienes me han hecho daño, claro que no. Pero el Espíritu me lleva y me mueve a Él. Y cuando cumplo con la voluntad de Dios, hay gran bendición. Lo bien que uno se siente cuando honra a su Padre a través de esas acciones que no necesariamente nos gustan, pero al final uno termina, viendo la grandeza de Dios. Y a fin de cuentas, a todos nos ama el Señor y todos somos sus hijos. Por lo tanto, yo he sido ofendido por otras personas, pero yo como ser humano he ofendido a otros. Así es que yo tengo deudores, pero soy deudor de alguien. Porque yo no soy un ser que no ha pecado, claro que sí, que ha ofendido a tantas personas. Y por eso les invito a que tengan la siguiente práctica. Se llama
oración secreta, y voy a explicar lo de secreto, por tus enemigos o deudores. En el mundo espiritual, quizás por seguridad, quizás ¿verdad? Porque la otra persona no lo va a ver bien, usted no puede tener un acercamiento o una interacción. Por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica no se va a acercar a su agresor porque pone en riesgo su seguridad. Pero sí te invito, un niño que es maltratado por su padre y su madre no va a volver a ese ciclo de maltrato. De eso no estamos hablando, claro que no. De eso no se puede permitir y eso no es lo que estamos hablando. Ni que aceptemos el mal que nos hacen, tampoco estamos aceptando el mal que nos hacen. De hecho, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado como tal. Esa no es la voluntad de Dios, ni le ríe la gracia a los pecadores, no. No es que valides el daño o la ofensa que te han hecho tus enemigos o tus deudores, no estamos hablando de eso. Entendemos que está mal la acción, que nos dañó, que nos hirió, eso es correcto, eso está, en eso estamos claros todos. Inclusive el que te ofende, está claro que te ofendió, ¿sabes? En lo más profundo de su conciencia, sabe que te ofendió. Pero el perdón libera. Y una práctica sencilla para comenzar a dar un paso, porque esto no es algo fácil, hermanos, amigos, perdonar, amar a los enemigos no es algo fácil, proviene del Espíritu, pero deben haber acciones afirmativas, aunque sean en pequeños pasos. Primer paso, oración secreta por los enemigos. Secreto, nadie lo va a saber, solamente usted y Dios. Solamente yo y Dios. Nadie más, ni siquiera la persona, ese deudor, aunque haya fallecido, sigue siendo deudor, en el corazón está. Va a hacer una listita, una lista grande, una lista, mira que eso llenan las 4 paredes, de personas que tú entiendes que no te han hecho el bien, que han obrado mal, que te han dañado, que sus intenciones no han sido positivas contigo, no ha habido buena voluntad, o simplemente han sido cómplices del mal que te ha hecho otro, o han permitido que el mal, o que no han sido misericordiosos, compasivos, no te han dado ese apoyo que tú esperabas, tantas cosas en las que podamos entender que hay deudas con nosotros. Y vas a orar, vas a hacer la lista grande o pequeña, a lo mejor no, hay personas que no tienen tantos deudores. Vas a hacer la lista y vas a comenzar diariamente en algún momento del día a orar por cada enemigo o deudor. Y vas a comenzar a interceder, Señor, que tu gracia, tu favor y tu misericordia y tu benevolencia alcancen a aquellos que me han perseguido o me han dañado. Ora, practícalo. Al principio va a ser algo extraño como o chocante, pero luego te vas a sentir tan bien. Eso te va a liberar. Y sabes que al final de cuentas pudiera ser que la gracia y el favor de Dios también lleguen a ti, que eres deudor de alguien. Ora por tu enemigo, intercede. Mira, en el mundo espiritual, esto quizás o metafísico, en el mundo, ¿verdad? En el mundo de Dios o en el mundo que trasciende esta realidad física humana, se nota aquí en lo físico, pero en el mundo espiritual del espíritu, en el mundo del más allá, hay consecuencias para las acciones que hacen los seres humanos. Nuestra alma se daña cuando cometemos un pecado contra alguien y en ese sentido
como la palabra dice, o como la Biblia dice, todo lo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así es que esa persona que te ha herido, no creas que está tan bien, porque ha dañado su alma, su alma, su espíritu, y ha apagado la voz del espíritu en él. Y hay quienes le llaman el karma, ¿verdad? En palabras de otras tradiciones religiosas o de otras tradiciones seculares. Hay quienes le llaman justicia divina. Y la justicia divina le llega a todo el mundo, en el aquí, en el ahora, en esta vida o en la eternidad. Pero Dios es justo. Por amor a sí mismo, Dios es justo. Y le imparte a cada cual lo que se merece. Pero hay algo en Dios, en su esencia, que se llama la misericordia divina. La misericordia, ese amor incomprensible. Esa justicia obra para el bien del alma del que ha ofendido, porque es una manera correctiva también de que esa persona asuma las consecuencias. Pero esa gracia, ese favor inmerecido, como es la salvación, una gracia inmerecida. No hay ningún ser humano que merezca ser salvo por sus propios méritos. Es un favor inmerecido. Es el amor de Dios en toda su profundidad que nos salva, que nos vincula a Él cuando lo que merecemos es no ser salvo. Así es que ora por misericordia para que el Señor absuelva a tus enemigos. Señor, no le, como oraba Esteban cuando fue apedreado, uno de los primeros apóstoles: Señor, no tomes en cuenta estos pecados. Lo estaban apedreando, asesinando, y él vio los cielos abiertos y clamó en el mismo lecho de la muerte por quienes le estaban asesinando. No tomes en cuenta sus pecados, perdónales, libéralos de esa carga, revélate a su vida, que esa gracia, ora para que a tus enemigos o deudores esa gracia, ese favor del Señor se les revele y entren en conciencia, y que eso sea tu satisfacción, que el perdón de Dios para ellos y que el entendimiento de que, wow, para agradar a Dios hay que hacer las cosas bien, que ese sea tu premio, por así decirlo, tu satisfacción, que esa persona pueda crecer, mejorar, que si antes era un abusador, pues ya no lo sea. Pues con eso será suficiente para tener la alegría y la satisfacción. Ora para que el Señor, ¿verdad? Esa justicia divina que merece, ¿verdad? Que llega, porque llega. Que esa misericordia del Señor lo alcance y lo libere y le perdone. Ora por tus enemigos, ora, hermano, experimentalo, vas a comenzar, miren, ¿cómo es la experiencia? Usted va a comenzar: ay, Señor, te pido por fulano y por fulana, bendice. Y va a llegar el punto en que el Espíritu te va a mover, a orar con gemidos indecibles, con pasión y con fervor por tus enemigos, y quizás vas a sentir hasta la carga de ese ser humano imperfecto también como tú y como yo. Vas a sentir su carga, la carga de su pecado, y vas a clamar y vas a interceder por esa persona. Ora por tu enemigo, bendícelo. Bendice al que te hace la vida imposible, al que te calumnia, el que habla mal de ti sin ser justo, sin ser veraz o sin ver tu punto de vista. Ora por él, bendice, desear el bien, el éxito. Al final de cuentas, ese gran Padre que habita en la eternidad y siempre ha sido,
y será que nos ha llamado de la nada, de la existencia, tendrá compasión de ti, hermano. Tendrá compasión de mí. Y también nos perdonará. Amén. Dios te bendiga.